nosotros continuamos con nuestro programa Recreación, Salud y mucho más con María Eva Díaz, quien te saluda nuevamente. Y nuevamente, gente, nuevamente, el señor Diego Chanuar, que él es abogado, militante del Movimiento de Liberación Nacional, coordinador del Instituto de Política Estratégica Argentina. Y anteriormente estuvimos tratando un tema que yo creo que nos adelantamos, porque estuvimos hablando sobre la inflación, ¿sí? En la Argentina, a nivel mundial. La verdad es que yo que no me podía, digamos, dejar de lado hablar sobre peso argentino, dolarizar, cómo es la cosa, como digo yo siempre. Diego, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, María. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Realmente te habrás dado cuenta cómo nos habíamos adelantado al respecto con lo de la inflación. Parecía Sí. como que estábamos ya intuyendo que algo se avecinaba, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿nuestra moneda o dólares? Yo los otros días, escuchando también Radio Mitre, que es una de las radios que dentro de todo escucho, Carlos Melconian, según dijo a Radio Mitre, en el programa de Eduardo Feynman, contra el plan que tiene este señor Javier Milei, ¿sí? Es obvio que apunta, por supuesto, en contra, ¿no? Argentina necesita para una dolarización licuar los pesos. A ver, habló del tipo de cambio sideral, el plan Bones, un corralito. ¿Cómo es la cosa? Porque la gente, a ver, común, no conoce qué es, digamos, licuar, ¿no es cierto?, los pesos. Vamos a empezar por ahí. Sí, en principio, la dolarización es un instrumento mediante el cual se subordina la soberanía monetaria nacional a la Reserva Federal Norteamericana, en este caso particular. Es decir, la política monetaria Sí, que toda nación debe poseer a los efectos de impulsar o cercenar una actividad o impulsar o cercenar determinados mercados, principalmente en lo que hace a los efectos de impulsar el comercio exterior argentino. Vos tendés a devaluar la moneda o a los efectos de promover el crédito interno, inyectás pesos en el sistema monetario. Entonces, el hecho ya de pensar en una dolarización es entregar una política soberana que posee toda nación y que inclusive, bueno, está legislado por nuestra Constitución Nacional. Ahora bien, si se piensa en una dolarización como lo piensa el equipo económico del candidato a presidente Milei, equipo económico que está nacido del SEMA, el SEMA como Centro de Estudio Económico, fundado por Pou, es decir, uno de los artífices del Rodrigazo y el presidente del Banco Central en el 2001, año en el cual se confiscaron los depósitos de los argentinos. Entonces, este equipo económico que tiene su origen doctrinario en la Escuela de Chicago de los Estados Unidos, efectivamente lo que promueven es la dolarización, que en los términos que manifiesta Melconian, lógicamente que Melconian tampoco tiene su historia nefasta también en el país, sí, sí, sí. manifiesta lógicamente un, la posibilidad de un corralito, la posibilidad. Esto implica que efectivamente no están claras en el marco de la política promovida de dónde van a sacar los dólares. De Malconian, entonces, Sí, bueno, lo que manifiesta Melconian es que efectivamente para llevar adelante el proceso de dolarización se requiere un aumento sideral del tipo de cambio, un corralito o un plan Bonex, que lógicamente lo cual implica un cercenamiento de los derechos de los argentinos a los efectos de, al momento de querer cambiar los pesos por los dólares, se corre el riesgo de que efectivamente no esté en la liquidez necesaria para solventar las necesidades propias del mercado nacional.
Entonces, lógicamente, la posibilidad de un corralito o la posibilidad de un aumento del tipo de cambio a los efectos de licuar los pesos implica efectivamente una instrumentalización de este proceso que se pretende llevar adelante de dolarización, pero lógicamente cercena los derechos de los argentinos. Lo que se esconde realmente detrás del proceso de dolarización, que ni jurídicamente ni materialmente se puede llevar adelante, ni jurídicamente digo porque está taxativamente regulado en el artículo 75, inciso 11 de nuestra Constitución Nacional, que la emisión de billetes el sellar los billetes, el sellar la moneda y la emisión de billetes es facultad taxativa del Congreso Nacional. Entonces, como es facultad indelegable, sí o sí tiene que pasar por el Congreso a través de un cambio de la Constitución Nacional, es decir, hay que modificar la Constitución, es decir, que solo de esa forma, desde el punto de vista jurídico, se podría llevar adelante el proceso de dolarización de la economía. Claro, Por para otra parte, que, materialmente también yo lo veo prácticamente imposible, precisamente por esto que manifiesta Melconian, la incapacidad que hoy tiene la Argentina de llevar adelante un proceso de dolarización con billetes físicos, porque no es esto que manifiesta Nicolás Kachanowski, uno de los teóricos de este proceso de dolarización, en el cual manifiesta que dentro de lo que es los depósitos en los bancos, los depósitos en pesos en los bancos, perfectamente puede ser dolarizado a partir de un simple cambio de moneda tecnológico o electrónico. No, esto no es así, tienen que estar los billetes físicos en los bancos, no se puede pensar en una dolarización si no están los billetes físicos en el Banco Central. Entonces, efectivamente, materialmente, esto se haría prácticamente imposible. ¿Qué es lo que se esconde detrás del proceso de dolarización? Lo que se esconde efectivamente es un plan Brady, una reestructuración de la deuda, lo que es deuda en pesos a través del ELIC, que rondan si lo dolarizamos, estaría rondando los 60 mil millones de dólares, que hoy son deuda en pesos, dolarizarlo y efectivamente pagarle a los tenedores de esa deuda, que es el sistema financiero que opera en la Argentina, ese monto. ¿Cómo lo harían? A través de un fideicomiso con los activos del Banco Central, con los activos de la ANSES, es decir, el Fondo de Jubilaciones, con las privatizaciones de las empresas públicas, con derechos de exportación, que también se tiene pensado. Entonces, todo eso se constituiría en un fideicomiso y con eso se dolarizaría la deuda que hoy ronda los 60 mil millones de dólares en el ELIC, que ronda aproximadamente, ya estamos hablando del 76% de la base monetaria ampliada. Es pero decir, cuando hablamos digo, de base monetaria ampliada, ¿conviene sí. realmente la dolarización? No, de ninguna manera. Porque además de perder soberanía política en términos monetarios, que es esto de la capacidad que tiene la nación argentina para emitir moneda, para incentivar la economía nacional a través del crédito o contraer la economía nacional para favorecer las exportaciones y el comercio exterior, indudablemente que pensar en una dolarización en estos términos implicaría un sobreendeudamiento de tal magnitud que ya prácticamente nos convertiría en uno de los países más endeudados del planeta. Hoy la Totalmente. deuda argentina ronda el 115% del Producto Bruto Interno. Pensando en este proceso de dolarización, que además es una locura porque hoy es deuda en peso, inclusive deuda interestatal, la quieren dolarizar y llevarla adelante con un fideicomiso constituido en Nueva York, y a partir de ahí emitir los bonos de mediano y largo plazo. Esto realmente es muy nocivo para la nación, es muy nocivo para la nación, por eso lo que se debe constituir efectivamente en un proyecto nacional
son instrumentos en función de las instituciones que existen en el país. Las instituciones tienen que funcionar, deben funcionar, y seguro. un remedio no puede ser la destrucción de los instrumentos soberanos. Y Diego, ¿cómo ves la, digamos, la economía en Argentina? ¿Cómo ves a los ciudadanos desde tu lugar como profesional, ¿no es cierto?, en estos temas, como abogado, porque estamos viviendo, como digo siempre, tiempos demasiado difíciles. Y no es solamente por supuesto, Argentina, porque yo tengo noción de lo que está pasando inclusive en Canadá, porque cada 6 minutos están robando un auto, lo que está ocurriendo en El Salvador, que no es todo color de rosa, y yo no le puedo tirar tierra a todo Argentina, pero estamos viviendo en Argentina, ¿no es cierto? Y tenemos que hermanarnos, unirnos y ver la mejor manera. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, el análisis que se debe hacer no implica una foto del momento actual, sino un análisis histórico de cómo se ha ido degradando la nación argentina, principalmente el foco. En mi humilde análisis lo establezco en el año 75 con el Rodrigazo, que fue el momento en el cual comienza el proceso de monetarización de la economía. Es decir, se deja de lado la política e ingresa un sistema económico de la economía clásica, como antes mencioné, de la Escuela de Chicago, en el cual se comienza a instrumentalizar una economía en función de nuestra moneda, en función de las reservas en divisas. ¿Esto qué implicó? Implicó, primero, una subordinación de la economía, de la soberanía monetaria a la norteamericana, es decir, se solventó nuestra moneda a partir de las divisas, a partir de las divisas que ingresaban al país. Esto después lo ratifica la ley de convertibilidad de Cavallo, en el cual manifiesta taxativamente la afectación de la base monetaria a las reservas en divisas en dólares norteamericanos. Y luego se profundiza, en el año 75 se profundiza en el 76 con la política de Martínez de Oz, en la cual se establece la ley de entidades financieras, se le da un poder a los bancos, se desregula todo el sistema financiero que antes estaba regulado por la ley 20.520, en el cual el Banco Central tenía nacionalizadas todos los depósitos, es decir, había una estructura planificada y centralizada a través del Banco Central, y todo el sistema financiero comienza a llevar adelante un sistema de especulación, de colocación de deuda. Esto paralelamente también lo lleva adelante el Estado Nacional, porque fíjese que en el año 70 la Argentina prácticamente estaba desendeudada y sus reservas estaban solventadas un 40% por oro y el resto en divisa, y un 60% en divisas internacionales. En el año 80, es decir, una década después, ya el 80% de las reservas nacionales estaban en función de la colocación de deuda en el mercado internacional y solamente un 2% de reservas en oro, es decir, en recursos metálicos. ¿Qué sucedió en el medio? Bueno, sucedió en el contexto geopolítico un aumento acelerado, casi un 400% del barril de petróleo, la desregulación del patrón dólar, el ingreso del FMI, es decir, el ingreso a través de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional en los países subdesarrollados, y la política de Martínez de Oz, que es precisamente el solventar las necesidades del Estado a partir de colocaciones de deuda. Esto ya representaba un 80% de las reservas. Si lo trasladamos a hoy, estamos hablando que hoy casi el 100% de lo que ingresa en el país, en el Tesoro Nacional, es producto de endeudamiento. Estamos hablando de una Argentina con casi un 115% de deuda sobre el Producto Bruto Interno, 120% de inflación, desocupación Pero a ver, de dos Diego, dígitos. esto acá con todo lo que vos estás explicando, venimos de los años 70, más de 30 años que estamos decayendo Así. y en este momento es como que ya estamos en el abismo, por así decirlo, ¿sí? Nos estamos hundiendo. eh,
y no, es como que no hay salida. Yo nunca me voy a olvidar cuando Barrio Nuevo dijo en su momento, dejen de robar un par de años. Nunca me voy a olvidar de eso. Yo le digo, y te incluyo, le dije yo, ¿no? En su momento en Buenos Aires. Pero a ver, a lo que voy es que los intereses de los líderes del poder fueron tan grandes que están destruyendo el país. ¿No hay salida? ¿Podremos tener una salida? Sin duda que hay salida. La Argentina es uno de los países con mayores recursos del planeta. No solo recursos naturales, sino también recursos humanos, y hay una base industrial importante en el país con la cual poder planificar una salida. La salida en términos monetarios nosotros la planteamos en un corto y mediano plazo a través de lo que denominamos un fondo de reserva, un fondo soberano de reserva, ahorro y respaldo, este, de respaldo y desarrollo industrial. ¿Esto qué implica? Implica que en un corto plazo la Argentina debe restablecer el ingreso de divisas a partir de los derechos de exportación, ya sea de materia prima, ya sea de exportación de petróleo y gas, ya sea a partir de exportación de metales preciosos. En este caso particular, los metales preciosos, los derechos de exportación pueden cobrarse a través del Banco Central mediante los propios metales preciosos, es decir, si se exporta oro, de la totalidad de metales preciosos que exporta la Argentina, el 70% es oro, se puede cobrar en esos propios metales. Algo que no lo están haciendo porque es todo a favor de el extranjero. Nosotros no estamos recibiendo el dinero que tendríamos que recibir. No, las mineras extraen y sale por el Pacífico sin ningún pago de derecho de exportación, solo pagan un mínimo de regalías que ronda el 3%, Nada. y el resto, bueno, ni siquiera se produce acá en el país, es decir, extraen y después en el proceso productivo en su casa matrices informan al Estado Nacional cuánto extrajeron y de ahí pagan las regalías específicas. Pero por otra parte también, en el marco de este fondo, el ingreso de regalías a partir de la explotación de nuestra plataforma continental y zona económica exclusiva, considerando la gran cantidad de pesca ilegal que existe en la Sí. Argentina, la necesidad de regular todo eso y que paguen lo que corresponde en función de las regalías establecidas. Entonces, es un fondo que inclusive puede estar compuesto o debe estar compuesto por bienes líquidos, es decir, por yuanes, puede estar compuesto por euros, puede estar compuesto por dólares, como por bienes físicos de fácil liquidez, es decir, de fácil liquidez en los efectos de fácil venta en el comercio internacional. Como por ejemplo puede estar compuesto por barriles de petróleo, por granos, por oro, todo a los efectos de solventar una nueva moneda nacional que nosotros la establecimos, ya que está vigente legalmente la moneda peso argentino oro, el peso argentino oro regulado allá por el siglo XIX, en el gobierno de Sí. Roca. Efectivamente, hoy se encuentra vigente en la contabilidad, en el análisis, en el trabajo del Banco Central, que equivale a aproximadamente 116.000 pesos argentinos, y que efectivamente puede establecerse como la moneda corriente con las denominaciones que correspondan. Es Obviamente no. decir, Diego, que tenemos una salida, solamente es ponerse de acuerdo y decir, basta, hasta aquí llegamos, nos unimos y ponemos el plan económico como corresponde para bien, ¿no es cierto?, de lo que es el país. Sí, lo interesante aquí es que son instrumentos que deben ser complementarios del proceso de industrialización que debe darse en el país. El proceso de industrialización implica principalmente unificar las fuerzas productivas Ahí está. que son
las fuerzas productivas cuya base rectora está en las sociedades y corporaciones del Estado y en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina, a través de las sociedades y corporaciones del Estado, tiene el poder del desarrollo militar integral, es decir, no solo en cuanto a armamento a través de fabricaciones militares, sino también desarrollo militar naval a través del astillero Río Santiago, por dar un ejemplo, o FADEA, desarrollo aeronáutico. Implica también lo que es el desarrollo en las telecomunicaciones. Somos uno de los 7 países en el mundo que tiene un satélite geoestacionario en órbita, es decir, un satélite a más de 30.000 kilómetros de distancia sobre la Tierra. Y ahí está INVAP, Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado de Río Negro, Ah, mira. conjuntamente con ARSAT, que es la operadora, o que debiera ser la operadora, hoy se está prácticamente todo privatizado, eh, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, donde la necesidad de aunar las fuerzas de los 43 laboratorios para llevar adelante la sustitución de importaciones de los principios activos o de los medicamentos, si se quiere, principalmente de los que consumen casi 15 millones de personas que se atienden en hospitales públicos. La necesidad de crear un Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio que lleve adelante la operatoria de comercio internacional que necesitamos los argentinos para solventar todo el plano industrial, sin la cual casi prácticamente no serviría de nada. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un instrumento geopolítico como pocas naciones en el mundo, que es la exportación del complejo triguero, maicero y sojero, que mueve aproximadamente entre un 15 y un 16% de nuestro Producto Bruto Interno, y que perfectamente, si por lo menos una parte, si por lo menos una parte de ese mercado la ejerce el Estado Nacional, tendríamos un ingreso, una liquidez, la liquidez necesaria para solventar todo el plano industrial. Bien. ¿Qué te quiero eh, decir con esto? sí, Que te quiero, para cerrar el concepto, una moneda, una moneda sólida, fuerte, debe ser la expresión del trabajo argentino. ¿De qué trabajo argentino? Del trabajo industrial. Es decir, una moneda sin una estructura industrial sólida no sirve de nada. Por eso Estados Unidos tiene al dólar, cuya base fundamental es el complejo industrial norteamericano. El rublo ruso, que es una de las monedas que más se revalorizó en los últimos años, tiene sobre su base la estructura industrial militar rusa y la sí. estructura hidrocarburífera rusa. Y el yuan, que es la moneda del futuro, tiene sobre su base la estructura industrial de todo el aparato, todo el complejo industrial chino, que está por ser una de las primeras economías del mundo. Entonces, una moneda sin una estructura industrial sobre la cual se siente no sirve de nada. Por eso, este fondo con derecho de exportación es de corto plazo. En el mediano y largo plazo ya tenemos que pensar en la estructura industrial sobre la cual se va a sentar el nuevo peso argentino ahora. Desde nuestro movimiento de liberación nacional, es como que vemos más positivo esta salida que prácticamente nos estás comentando, pero como que la gente se niega a querer ver eso, ¿verdad? Sí, eh, más que se niega es, hay hay falta de información, lógicamente, porque todo el aparato informativo está tomado por una determinada voz, que es la voz del sistema financiero, que es la voz de determinados grupos de poder, que calla lo que efectivamente se debiera conocer, que es ningún país se crece, ningún país se desarrolla sin moneda propia. Ningún Totalmente. país logra consolidar una base industrial sin una moneda propia, sin una de los resortes fundamentales que hace a la soberanía nacional, que es la política monetaria. Eh, pero desde mi punto de vista, la necesidad de que el pueblo argentino se encamine en un proceso común de trabajo y de recuperar los recursos nacionales devine indispensable, porque de ninguna otra manera puede surgir efectivamente nuevos líderes,
nuevos liderazgos, nuevas comandancias de la política nacional, si no hay un apoyo popular lo suficientemente fuerte, que solvente, que efectivamente sustente esa política. Diego, te agradezco muchísimo, se nos va el tiempo, en cualquier momento esto se nos corta, pero bueno, estamos tratando de poder llegar a ustedes la información para que todos conozcan lo que está ocurriendo en verdad en nuestro país y que demos lugar a lo nuevo también, ¿sí? Y dejar de lado todo lo que es esos paradigmas que han hecho tanto daño al país durante más de 30 años. Así que a continuar, a unirnos, a no ensuciarnos entre nosotros. Diego Chanuar, mi querido abogado, muchísimas gracias y en una próxima yo te comprometo a hablar mucho del BRICS, porque eso es otro tema muy importante, ¿te parece? Sí, sin duda, sin duda. Muchas gracias por el espacio, María, y bueno, por dar la oportunidad de charlar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con nuestro programa Recreación, Salud y mucho más.